Hola amigos, bienvenidos a Los Libros del Hombre. Soy Miguel Murguía y hoy les voy a platicar de un libro que se escribió hace muchos años. Es este, El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel. Es un libro escrito en España hacia el año de 1335. Realmente su autor, Don Juan Manuel, tardó unos 10 años en escribirlo, pero se concluyó en 1335. Bien, y este libro lo escribió el autor con la intención de divertir al lector, pero principalmente de moralizar. Una época en donde el cristianismo estaba en su apogeo, la Edad Media. Entonces él escribe unos ejemplos, que son cuentos, una serie de 51 cuentos, en donde da al final una moraleja, una forma de comportarse del bien hacer, finalmente para ser un buen hombre y también la salvación de las almas. Entonces les llama ejemplos, son 51 ejemplos, son historias. Una lectura bastante divertida, cada uno de los ejemplos son cortos y tiene una estructura homogénea. Primero el narrador explica que otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, en esta guisa. Entonces usa un español antiguo, evidentemente, y es parte de la belleza de este libro. Después de que el narrador introduce al personaje del conde Lucanor, se establece un diálogo entre Lucanor y Patronio. El conde plantea una situación, un problema que tiene actualmente y le pide su consejo a Patronio. Patronio entonces le dice que si le permite contar una historia análoga, donde narra esta historia y que es análoga, finalmente da una conclusión y después de esa conclusión entonces le da el consejo al conde, ¿no? Señor conde, yo le aconsejo pues, que haga esto. Y después de ese consejo vuelve a entrar el narrador diciendo que como este era un muy buen ejemplo, lo hizo escribir Don Juan, ahí también aparece Juan Manuel, y finalmente concluye con un refrán, con un verso. Por ejemplo, en uno de los cuentos que platica sobre un ciego que era muy pobre y llega a él otro ciego amigo y le dice, pues vámonos a otro pueblo, yo sé que en ese pueblo podemos pues, tener más dicha, comer bien, vivir bien. Pero uno de los ciegos le dice, no, pero yo sé que para ir allá es un camino muy peligroso. Y dice, no te preocupes, no hay problema, vamos. Entonces se fueron, ¿y quién cree que pasó? Pues que se cayó uno de los ciegos y después se cayó el otro a un barranco, ambos murieron. Entonces, en este ejemplo, don Juan Manuel pone un verso que dice, nunca te metas o puedas saber mala andanza, aunque tu amigo te faga seguranza. Este libro nos muestra la forma del español en aquellos tiempos y por lo tanto su gestación. Las vacilaciones, por ejemplo, entre N o M antes de P, ejemplo, ejemplo. También se aprecia el uso de la F como predecesora de nuestra H, por ejemplo, fablar, facer, falcón. También frases muy características, muy curiosas, por ejemplo, tener corazón es tener el propósito. Gran mañana, muy temprano, ¿no? Muy de madrugada. Adestrar, guiar. El cuento de los dos ciegos, el ejemplo 34, se titula de lo que aconteció a un ciego que adestraba a otro, adestraba a guiar. Don Juan Manuel en su Conde Lucanor pues hace uso de muchas historias populares o otras que leyó seguramente en escritos. Don Juan Manuel pues tuvo acceso a muchos escritos. Recordemos que en esa época no existía la imprenta. Sobrino de Alfonso X el Sabio, quien escribió la historia de España. Entonces, de hecho, una de las obras de don Juan Manuel es la Crónica Abreviada, que es un resumen tomado de esta historia de España que inició su tío, el rey Alfonso X el Sabio. Entonces toma relatos
populares dentro de la cultura árabe, hindú, China también. El libro está dividido en 5 partes. La primera, más que extensa, son los 51 ejemplos, precedida de un prólogo y un anteprólogo, en donde don Juan Manuel explica por qué escribe este libro. Y las otras 4 partes, después de los ejemplos, pues son disertaciones que hace Patronio al conde de Lucanor, precisamente moralistas, ¿no? Todo dentro del contexto cristiano. Bien, pues este libro es una joya, nos permite ver el español, el surgimiento, el nacimiento del español, y también la conciencia de autor es muy importante. Don Juan Manuel es uno de los autores que inicia esa conciencia de autor, es algo muy importante. Pues les recomiendo este libro, lo van a disfrutar muchísimo, y hasta la próxima, nos vemos.